Más que nunca, la Plaza Tahrir de El Cairo se ha convertido en un hervidero de protestas. Miles y miles de egipcios han colapsado la plaza y sus alrededores. Era su respuesta a Mubarak después de que anoche repitiera que no se iba del poder. Importantísima información urgente, Mubarak dimitió. Exactamente. La televisión estatal acaba de pasar una información urgente anunciando que el presidente renuncia. El presidente Mohamed Hosni Mubarak ha decidido dimitir. Y tras estas palabras, estallido de júbilo en Egipto. El vicepresidente Omar Suleimán despachó en una sola y larga frase la dimisión del jefe del Estado. Y de inmediato la gran fiesta se ha desatado en todo Egipto. Es la Plaza de la Liberación, donde sigue la multitud manifestando su júbilo por la renuncia del presidente Mubarak después de 18 días de protestas. La alegría es tanta que los egipcios lo han celebrado lanzando fuegos artificiales. Cientos de bengalas, petardos y todo tipo de artefactos pirotécnicos se pueden ver en el principal punto de concentración de los egipcios en El Cairo. 18 días lleva esta plaza hoy iluminada por esos fuegos artificiales, la plaza de Tahrir, tomada por los manifestantes que ahora celebran el derrocamiento de Mubarak. Hoy creo que se ha concretado una primer victoria del proceso revolucionario abierto en Egipto con las movilizaciones que comenzaron el 25 de enero. Era verdaderamente emocionante ver a esa multitud de cientos de miles de personas en El Cairo celebrando la salida de un dictador al que soportaban desde hace 30 años y creo que son las consecuencias de la caída de Mubarak es algo que todavía está abierto. El intento es preservar al régimen poniendo a un jefe del ejército a cargo del gobierno, de un ejército comandado por quienes han sido un pilar del régimen de Mubarak, es decir, tratar de que comanden una transición que logre los menores cambios posibles, pero del otro lado hay un movimiento de masas movilizado que ha persistido en la toma de la Plaza de la Liberación y además con la importancia que tuvo en los últimos días la entrada en escena de la clase obrera egipcia, ¿no? Con los paros que se iban generalizando y que estaban llevando una huelga general indefinida de hecho y que fue un factor muy relevante para provocar la decisión de la salida final del dictador. Entonces digo, está abierto hasta dónde va a llegar este proceso. Creo que es un golpe muy duro para la administración imperialista de Obama, para el régimen de Arabia Saudita, donde se asiló Ben Ali, el dictador tunecino, y para el Estado de Israel, que son todos los que han tratado de sostener hasta el final y desmovilizar con concesiones menores, cuestión que no lograron, y por el contrario la movilización se incrementó y desde que empezaron esas maniobras se han dado las acciones más masivas de todo. Entonces esto es muy importante porque las masas tienen confianza en sus propias fuerzas, hay un claro contraste entre las preocupaciones que tienen los gabinetes, los gobiernos, todos los defensores del statu quo y las esperanzas que hay depositadas en las calles del Cairo. Ese es el contraste que tenemos, ¿no? La aspiración a terminar con la pobreza, la opresión social y política expresada por la juventud, los trabajadores, los campesinos, por todo el pueblo de Egipto y de otros países del mundo árabe que se han manifestado, y por otro lado los que dicen que nada cambie. Hay que tener en cuenta que tanto el partido de gobierno en Túnez como el partido de gobierno en Egipto, eran miembros de la llamada Internacional Socialista, o sea que los gobiernos imperialistas de Europa tienen también una complicidad total con lo que ha pasado, tanto como Estados Unidos, y bueno, y creo que hay consecuencias abiertas muy importantes, ¿no? Pues hace también a que Egipto jugaba un papel de garante del orden norteamericano-israelí en Medio Oriente. Estados Unidos financiaba al ejército con más de 1.500 millones de dólares anuales, el segundo ejército más financiado después del ejército israelí, y creo que es un gran apoyo en primer lugar para el pueblo palestino, ¿no? No nos olvidemos que Egipto tenía cerradas las fronteras de Gaza, y bueno, acá se abre otro panorama, algo que está plenamente abierto, y así como hay algunos que se preocupan, del otro lado vemos con mucha expectativa lo que está sucediendo allá,
es multiplicado lo que está pasando hoy en Medio Oriente a lo que vimos a comienzos de los 2000 en Latinoamérica, ¿no? Cuando vimos el 2001 argentino, la guerra del agua y del gas en Bolivia, las movilizaciones en Ecuador, es decir, nuevamente la fuerza de las masas movilizadas para llevarse por delante un gobierno al cual odiaban, un gobierno que ya tenía 30 años en el caso del ejercicio directo del poder de Mubarak, y bueno, y que muestra el poder de las masas movilizadas en las calles contra los que dicen que nada va a cambiar con las movilizaciones, con las acciones populares. Esto es un verdadero cachetazo y bueno, y abre enormes perspectivas que vamos a ver hasta dónde llegan, pero bueno, apostamos por la fuerza de los trabajadores, la juventud egipcia, que son los que bueno, han motorizado este proceso, los que se han mantenido pese a los más de 300 muertos, de la represión, de los intentos de engaño, de diálogos y comisiones de negociación para mantener a Mubarak y que ahora tienen que enfrentarse a las nuevas maniobras del régimen, pero tenemos confianza en que ellos van a poder llevarse por delante de todos los intentos de que esto no sea más que un cambio gatopardista. Y por último también decir que en todos estos días de movilizaciones el gobierno nacional, el gobierno argentino, lo único que afirmó por boca de su canciller Héctor Timerman fue que no emitía juicio de valor sobre los gobiernos, lo cual es una canallada porque en medio de una dictadura que asesina a su pueblo, que lucha por la caída de la misma, es no pronunciarse, es mirar para otro lado, siguiendo en gran parte me parece lo que ha sido la línea del gobierno demócrata norteamericano, con el cual el gobierno nacional tiene muy buena relación, más allá de algunos chisporroteos menores, y bueno, ahora van a tener que decir que algo van a tener que decir. Hasta Obama cínicamente habla de que ahora triunfó la democracia, de que hay hambre de cambios, cuando ha sido un gobierno que ha sostenido a Mubarak hasta el último aliento. El enviado del gobierno de Obama era nada más y nada menos que un abogado, miembro de un buffet que trabajaba, estaba pagado directamente por Mubarak, o sea que el doble discurso del gobierno norteamericano es claramente, es evidente, ese papel que jugó, y bueno, y el gobierno nacional no ha actuado muy diferente, ¿no? Acá se trataba de aislar a la dictadura, suspendiendo las relaciones diplomáticas hasta la caída del régimen, pero bueno, nada de esto ha hecho el gobierno de Cristina, sino lo contrario, ¿no? Es decir, yo no hablo, yo no me pronuncio, yo miro para otro lado, mientras las masas están en las calles y el gobierno reprimía.